Jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy platicaremos acerca de la transición del periodo clásico a la Edad Media. Me interesa que pongamos atención importante sobre estos acontecimientos. Es un periodo de tiempo largo, estamos hablando de prácticamente más de 500 años. Y incluso prácticamente podríamos hablar de un milenio, ¿no? Desde el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta cercanos los años de 1400, 1500. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hablaremos en la transición de este periodo, cómo se dio, cuáles fueron las principales instituciones que sí existieron, cómo era la forma de vida, qué fue lo que privó de alguna manera en las sociedades de la Edad Media y cómo esto influyó en la forma en la que se fueron moviendo, digamos, o que se conceptualizaba incluso el poder. Primero desde la antigüedad clásica, llegando a los pensadores del Renacimiento, en este lapso del que hablamos de la Edad Media, el poder estaba vinculado al accionar de los hombres que llegaban a concentrar en sus manos el destino y la vida de sus coetáneos. Llegado el medievo, es posible remarcar un organicismo teocéntrico, es decir, Dios está en el centro de la organización social, en virtud del cual el universo se concibe como un todo articulado en el que para ser colectivo o individual tiene su lugar y sus propios fines, de acuerdo con una armonía instituida por Dios, que reconduce la pluralidad a la unidad. ¿De acuerdo? Pasamos de sociedades que incluso desde la perspectiva teológica hablaban de un panteísmo y en el caso de la cristiandad que lleva a la unidad, ¿no? En un solo Dios, el monoteísmo, y que a su vez tuvo una influencia muy importante en cómo crecieron las instituciones y que hasta hoy en día tiene una influencia importante en las instituciones creadas desde esa época, con influencia importante del cristianismo, del papado, de la iglesia católica, cristiana, en su momento, e incluso de las guerras, ¿no? Sociedad cuya perspectiva, a la sociedad medieval, jerárquica y estática, permanece hasta el declinar mismo de la Edad Media. La cristiandad se presenta como una comunidad única y universal, catolicismo significa universal, fundada y dirigida por el mismo Dios. Entonces, ahí la creencia y toda esta parte ideológica tiene que ver con que Dios creó así la sociedad y para ello la humanidad es el único cuerpo místico, ¿no? Y la cabeza de la humanidad es Cristo, como hijo único de Dios. Las ideas planteadas en la antigua Grecia fungieron como base de la gran construcción escolástica de Santo Tomás de Aquino. La escolástica, básicamente fundada por San Agustín y su máximo exponente Tomás de Aquino, es una especie de suma entre el aristotelismo más la idea principal del cristianismo, ¿no? Las ideas base del cristianismo y las ideas sobre todo aristotélicas dentro de... Cuando hablamos de Grecia hablamos sobre todo de las ideas platónicas y sobre todo aristotélicas. Las ideas planteadas en la antigua Grecia, lo que decía, fungieron como base junto con la parte del cristianismo. Esta frase de Tomás de Aquino, donde creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Entonces, se fijan, todo aquí el centro del entendimiento incluso y de cualquier conocimiento tenía que pasar por la idea de Dios y por la creencia, ¿no? La creencia como parte de un tipo de conocimiento y el único verdadero, porque la única verdad de todo era Dios. El pensamiento medieval está conformado básicamente en tres grandes rubros: el atomismo mecanicista, que es el rasgo más decisivo durante la época, patente sobre todo en el derecho romano, ¿no? La reducción de cualquier entendimiento al átomo. Este atomismo mecanicista ya venía desde los griegos, pero se retoma y se hace fuerte en el periodo medieval. La Iglesia y el Estado, la monarquía se configura como la mejor forma de gobierno para los publicistas medievales en el seno de la Iglesia y el Estado. Ojo, hablamos de un Estado todavía precario, incluyendo el Estado del Imperio Romano, todavía era un Estado precario. Posteriormente tendremos una exposición mucho más amplia de lo que significa el Estado, o al menos el Estado moderno, como lo entendemos, cuáles son las características y veremos las principales diferencias con este tipo de Estado, las denotaremos de inmediato.
La monarquía, el universo, es considerado como un reino y a Dios como su monarca. Dios es el motor de la sociedad humana, tanto eclesiástica como política. La importancia aquí de la Iglesia Católica o del cristianismo, y ya veremos por qué, por qué es que es tan importante o cómo es que tomó tanto poder la religión cristiana en este periodo histórico. A comienzos de la Edad Media, las órdenes monásticas cristianas impulsaron el desarrollo de la civilización y la educación en Europa. Las universidades surgen a partir del cristianismo. La iglesia indiscutida, única e impregnaba toda la estructura de la sociedad. La iglesia se apoderó, digamos, de todas las entrañas de la sociedad, tenía una especie de monopolio de la cultura. La alfabetización era prácticamente dominio del clero. La cultura no solo estaba emparentada con la religión, sino que solo se manifestaba en el marco de los supuestos religiosos absolutos, es decir, toda cultura tenía que ser una cultura religiosa y del tipo de religión cristiana. ¿De acuerdo? La historia, la filosofía, la teología y la iluminación desempeñaban su papel en el sostenimiento de una cultura sacramental, es decir, de lo sagrado, aunque por muy restringido que fuese, el legado que transmitieron en tanto en cuanto no era judío, sino clásico, basado en cánones grecorromanos. ¿No? El cristianismo que se desarrolló en la Edad Media, curiosamente, aun cuando el cristianismo proviene, y Jesús mismo era judío, proviene del judaísmo, las entrañas de la cultura cristiana son grecorromanas y no necesariamente judías, por esta importancia que ya platicábamos de Constantino, Teodoso, si mal no recuerdo, también que fue quien le dio el carácter de religión oficial dentro del Imperio Romano al cristianismo, y toda la influencia, digamos, que ya se tenía de los diferentes pequeños reinos que quedaron de Occidente tras el derrumbe del Imperio Romano. La sociedad medieval se basaba en una estructura de clases encabezada por la nobleza y el clero. Por debajo se agrupaba a la mayoría de la población, desde los mendigos hasta los comerciantes más ricos, ¿no? Lo importante, o en esta estructura societal, hablamos de una sociedad sumamente jerarquizada, con unos pocos privilegiados y el grueso de la población trabajando para ellos. En el periodo medieval, la primera parte de este periodo fue eminentemente agrícola, y bueno, esto a su vez, esta parte agrícola da paso a una sociedad feudal. La iglesia cristiana decreta la paz de Dios, que establecía que el ataque a las iglesias y zonas señaladas en los feudos constituía una amenaza para el alma. Entonces esta influencia importante de la religión en la gente hace que se llegue a una especie de periodo pacífico, donde cualquier persona que incurriera en esa práctica de atacar a las iglesias pasaría la eternidad en el infierno, ¿no? En la consolidación del poder que los señores ejercían sobre sus dominios, ahora en un contexto de paz, les permitió incrementar la presión sobre los campesinos. ¿Qué significó incrementar la presión sobre los campesinos? Generar mucha más riqueza, ¿no? Entonces una sociedad, hablamos de una sociedad teológica con una base o entrañas grecorromanas. La iglesia básicamente se adueñó también del campo, era una sociedad campesina, les hablaba yo. Sin embargo, pues siempre había, o siempre hablamos, si se fijan, en los otros, de ciudadanos y de esclavos, en los griegos, en los romanos, patricios y plebeyos, en Roma en específico. Hablamos siempre de una lucha de clases, pues en el feudalismo no era diferente, y había señores feudales y campesinos. El señorío, que se constituía básicamente del señor feudal, que a su vez tenía la posibilidad de exigir un producto y de ordenar o de impartir justicia a quien, al campesinado, que a su vez tenía la obligación de una renta en especie, que era el producto del que gozaba el señor feudal, y de la obediencia. Asimismo, esto se daba en una porción importante de tierra donde se cultivaba, ¿no? Esto es también un antecedente histórico interesante, al menos para toda la parte agraria del ajeo. El ajén es lo que hoy prácticamente o es el antecedente de lo que hoy conocemos como el ejido, donde las tierras estaban parceladas pero eran de uso común y se cultivaban con un acuerdo que tenían entre sí los campesinos para ver con qué empezaban a cultivar, o qué
cultivaban y qué cosechaban en cada temporada. La concepción de la sociedad feudal como el producto de la dominación ejercida por los señores feudales sobre los campesinos resultaba de aplicación relativamente fácil. La documentación eclesiástica permite contemplar las dos clases sociales en plena interacción, lo que les decía, existe una lucha de clases, una lucha que siempre tenía un vencedor, que eran los señores feudales. Y aquí les decía un poquito de lo que consistía el señorío. Y antes de pasar a la importancia que tiene la monarquía como régimen predominante, me gustaría hacerles unas pequeñas señalizaciones, unos señalamientos breves sobre la institucionalidad débil que tenía el periodo medieval. Esta institucionalidad débil la aprovecha muy bien la Iglesia, y digamos que con esta parte ideológica y teológica, con la explicación teológica de Dios, que da respuestas ante un periodo con constante incertidumbre, con un montón de guerras por todos lados, conflictos entre señores feudales, entre reinos, etc., le permite a la Iglesia ser el único o la única organización que se terminó institucionalizando en todos los ámbitos de la sociedad. Y entonces era el único pegamento, el único articulador de la vida en sociedad. La Iglesia se adueñó ya del campo, y la tecnología era una tecnología muy elemental, básicamente hasta el siglo XI o alguna cosa así. Todavía se empezó a utilizar la yunta de hierro para el arado. Entonces la parte técnica de la producción todavía era bastante retrasada, el predominio de lo agrícola. Y bueno, esto a su vez, el que estuvieran en diferentes feudos o en diferentes señoríos, hacía que el poder estuviera bastante diluido y descentralizado. Sí había una especie de lealtad, y ahorita veremos este convenio, digamos, el juramento feudo-vasallático, que permite que los reyes tengan como vasallos a señores feudales, pero los señores feudales cuiden una porción de la tierra con la posibilidad de tributos hacia los reyes. La monarquía entonces se vuelve el régimen predominante, el papa y el emperador en su momento, Carlomagno como un emperador que en su momento logró un grado de legitimidad inalcanzable antes de él y posterior a él, lo cual volvió a meter a la Iglesia como el único ordenador de la vida en sociedad, ¿no? Él sí logró unificar algunos reinos y fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? La defensa de la monarquía como forma de gobierno no impidió que la autoridad del Papa y del Rey originara polémicas entre los partidarios de una concepción autoritaria del poder y los que defendían una concepción, entre comillas, más democrática del poder, ¿no? La relación entre el gobernante y el gobernado, bueno, la teoría medieval señala al gobernante como un representante de Dios, pero a su vez, este gobernante también es servidor del pueblo, ¿no? Es decir, el rey o el emperador en su caso están dados para el pueblo, no el pueblo para ellos. No es que el pueblo se les haya regalado, sino al contrario, ellos son un obsequio de Dios al pueblo, y entonces se deben al pueblo, ¿no? Volvemos a la misma idea griega de un buen gobernante, es aquel que está dado al pueblo, o que piensan en el colectivo. La evolución de la monarquía limitada, bueno, la concepción de la monarquía limitada se hace más sólida a partir del siglo XII, cuando se consolida la fundamentación del poder regio en el consentimiento del reino, un contrato mediante el cual el reino traslada su poder originario al rey, es decir, se centraliza nuevamente el poder político. Nacen las instituciones representativas del reino y con ellas la constitución estamental. Hasta aquí la bibliografía. Valga mencionarles también algunas otras notas. Posterior a Carlomagno se descompone el propio imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, y esto crea pequeños reinos donde el juramento feudo-vasallático que les decía, donde los reyes hacen, digamos, una especie de trato con los señores feudales que les otorga facultades, pero les exige el propio vasallaje. Ahí la Iglesia toma un papel relevante. Estos periodos pacíficos, a su vez, crean nuevos impuestos, es decir, al estar en paz,
bueno, pues se empieza a crear más presión sobre el campesinado. A su vez, el campesinado con esta mayor presión empieza a buscar nuevas maneras de producir más y al haber un excedente en la producción, se crean mayores intereses y empiezas a generar una mayor riqueza. Además, empiezan por ahí de 1400, si mal no recuerdo, las cruzadas, no, alrededor de 1098, 1048, las cruzadas, que son guerras que a final de cuentas cualquier guerra reactiva las economías. Entonces, después de ese periodo de paz y de una presión al campesinado, mejoramiento de las técnicas de arado y de producción, genera más excedentes que después se tienen que comercializar, se empieza a masificar la comercialización, la existencia de gremios, de guildas, y después con este tema de las cruzadas, que era un tema eminentemente religioso, donde el objetivo principal tenía que ver con la recuperación de Jerusalén en manos de los musulmanes, pero además tenía también una visión muy práctica, materialmente hablando, donde se buscaba la conquista o el empoderamiento o el hacerse de las rutas del comercio y de ciertos lugares estratégicos por sus riquezas también naturales, algo común en las guerras y sobre todo los motivos de guerras en Occidente. Este periodo a su vez trae, digamos, la generación de riqueza, la profusión del comercio, las guildas que son del antecedente, digamos, de los mercados donde se intercambian bienes materiales. Los reyes le empiezan a exigir impuestos a los señores feudales tienen que pagarlos en moneda porque ya los comerciantes, digamos, traían artículos raros de Oriente, artículos exclusivos de Oriente que la nobleza buscaba tener y la manera de tenerlo era a través de la moneda. Entonces la moneda empieza a ser el medio de transacción por excelencia. A su vez los señores feudales le exigen el pago ya no en especie o la renta ya no en especie a los campesinos, y estos a su vez los campesinos se tienen que volver también comerciantes. Y al comerciar en las guildas, donde existían también cercano o en las orillas de las ciudades los gremios, que son el antecedente de incluso los parques industriales, donde se elaboraban muchas artesanías, los artesanos con sus aprendices estaban ahí, y todo esto empieza a generar muchos mayores excedentes, una economía mucho más dinámica. A su vez, les decía, hubo manera de financiar las guerras a su vez generaban más riqueza porque se invadían pueblos, se robaban, se saqueaban, etc. Y con esta venida, digamos, de una economía mucho más dinámica, también tiene sus consecuencias como la peste bubónica, que se daba a partir de las pulgas que venían en las ratas, en los barcos, que venían de Oriente, de estos mercaderes o estos comerciantes, ¿no? Prácticamente entre 1348 y 1450 la población europea disminuyó en un tercio, es decir, que se quedaron del 30% de la población europea murió a partir de la peste. Y este tipo de padecimientos también hicieron que las ciudades tuvieran una huida de personas, que esta huida de personas se fueran al campo, en el campo las personas también se empezaron a dispersar, tenía cada vez una menor producción agrícola, que a final de cuentas era el motor de la economía feudalista. Los señores feudales empezaron a endeudarse porque ya no tenían los excedentes que antes, pero la vida sí la querían mantener. Y entonces este endeudamiento redunda en debilidad de los propios señores feudales, que a la postre va a terminar en una centralización del poder político y un fortalecimiento de las monarquías, que si bien al principio eran absolutas, pero eran bastante endebles. Con esta crisis de los señores feudales o de los señoríos, con base en la propia guerra y en la peste, propició que los monarcas crearan sus propios ejércitos y que cobraran sus propios impuestos. Entonces ahora ricos y con ejércitos se vuelve a centralizar el poder político en un monarca,
y esto les da mayores posibilidades y damos paso a las monarquías absolutas, sobre todo en Francia, en Inglaterra, donde posteriormente en el Renacimiento se busca un reequilibrio de este poder, porque no olvidemos que con este tema del comercio los señores feudales pierden por la peste, pero los comerciantes y la clase burguesa empieza a surgir desde los gremios y desde las guildas. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, empieza a surgir una especie de burguesía todavía incipiente, las monarquías como las centralizadoras del poder y la iglesia como una orquestadora y una articuladora de la vida social en todos los sentidos, incluyendo el conocimiento, ¿no? Sobre todo en el conocimiento, ahí era donde controlaban todo, controlaban a las propias monarquías, siempre estuvieron inmersas en toda la vida social en el medievo, ¿no? Las universidades de Oxford, de Cambridge, de Bolonia incluso, surgen a partir de organizaciones eclesiásticas. Y bueno, así es como se componía el poder político y la forma en la que se gobernaba en el periodo de la Edad Media. ¿De acuerdo? Muy bien, en la siguiente clase ya estaremos viendo qué pasa con el Renacimiento y cómo cambia la concepción de la política, ¿no? Cómo cambia la concepción de la política y cómo da esto paso a periodos posteriores de la Ilustración. Gracias, jóvenes. Hasta luego.